Vamos a empezar con la clase. ¿Se me escucha bien? ¿Alguien me podría confirmar? ¿Se escucha todo bien? Sí, sí se escucha. Está bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hacer el tema de lo que sería aforos. Todo tipo de aforos, métodos de medición de caudal. Entonces les voy a presentar. Primero voy a grabar. Y ya. Bueno, este método o este tema les va a servir para lo que sería su laboratorio de hidráulica. Así que quiero que me presten atención. Esto no van a llevar con el doctor. Ya han llevado algo de aforos, sin embargo, son métodos más precisos lo que han llevado con el doctor, cosa que pues solamente van a ver si están estudiando hidráulica, ¿no? Nosotros vamos a ver métodos que ya más personas tienen acceso a poder utilizarlos y poder probarlos en todo caso, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto de aforos y hay que hablar qué es un aforo, ¿no? Un aforo es la medición de la cantidad de agua que pasa a través de una sección, puede ser una tubería, puede ser un canal abierto, ¿no? Y generalmente este caudal está expresado en metros cúbicos sobre segundo, ¿no es así? Esta medición de la cantidad de agua es muy importante, ya que pues, nos permite hallar muchas cosas, digamos, o nos ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, en canales de riego, pues nos permite medir qué cantidad de agua se suministra a las diferentes parcelas de riego, ¿no? También nos permite medir la calidad de riego de agua. Quiere decir que no haya pérdidas de agua en el canal que está llevando esta agua a esta parcela, ¿no? Por lo general hay siempre pérdidas de agua, entonces nos permite controlar en casos, digamos, de mucha necesidad, donde no necesitemos o donde no nos convenga estas pérdidas de agua, pues tenemos que controlar estos caudales, ¿no? Eso es en parcelas. En centrales hidroeléctricas nos puede permitir, digamos, nos ayuda para ver el funcionamiento de una bomba, si está presente errores o no presente errores. También nos permite calibrar alturas caudales, que es necesario para estos canales de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Y básicamente eso, tiene muchas funciones. Puede ser también la medición de caudales en tuberías de agua potable, medición de caudal que pasa a través de una presa. Hay un montón de utilidades del caudal, ¿no? Sí, del caudal. Entonces, ya para esta medición de caudales vamos a tener distintos métodos, que son los métodos directos, los métodos precisos y métodos de área-velocidad, ¿ok? Lo que ustedes han visto con el doctor son métodos de precisión, que seguramente han visto, ¿no? Lo que es el ADCP y el ADB. Nosotros vamos a ver lo que son métodos directos y métodos área-velocidad, que son los que vamos a utilizar en el laboratorio de hidráulica, ¿ya? Entonces, con métodos directos nos referimos a lo que es medir directamente la cantidad de agua, o sea, metros cúbicos sobre segundo. ¿Y de qué manera vamos a medir directamente? Pues hay métodos como este, que es el método volumétrico, donde pueden ver que consiste en un canal. Este canal está en el laboratorio de hidráulica y lo van a probar, ¿no? Este canal está echando una cantidad de agua a través de este cubo, ¿no? Y este cubo, si está graduado con los volúmenes correspondientes a distintos puntos, pues lo que tendríamos sería el volumen, y con un cronómetro estaríamos midiendo, digamos, para este punto, que lo vamos a imaginar, ¿no? Que aquí mida 10 litros sobre segundo, o 10 litros, perdón. Con 10 litros medimos acá que va a llegar a estos 10 litros en 5 segundos. Entonces hay que dividir metros cúbicos sobre segundo. Entonces 10 litros dividido entre esos 5 segundos me va a dar 2 litros sobre segundo, ¿no? Entonces de esa manera vamos a hallar el caudal con el método volumétrico directamente, ¿no? Medimos la cantidad de volumen a través del tiempo, ¿no? Entonces, este método seguramente es el más común, el más utilizado, y también es de bastante precisión, ¿ok? Entonces,
Este es el que van a utilizar, igual en el laboratorio de hidráulica, y lo van a ver. Es bastante simple. Hay que hacer, lógicamente, varias mediciones para poder llegar a una medición correcta, una medición con que va a ser aplicada la teoría de errores, ¿no? Con una desviación estándar, que sea lo mínima posible, ¿no? Entonces, eso ya van a ver ustedes. También hay métodos gravimétricos que consisten en medir el peso del agua a través del tiempo, ¿ok? Entonces, digamos, yo quiero medir hasta que este balde esté lleno, ¿ok? Mido el tiempo hasta que el balde se llene por completo, ¿ya? Entonces, digamos, me sale unos 10 segundos que el balde se va a llenar por completo. Ahora, este balde yo lo voy a llevar a pesar, me va a dar un peso. Lógicamente tenemos que sacar el peso del agua, ¿no? No del balde más. Entonces restamos lo que sería el peso del balde menos el peso que me va a dar del agua junto con el balde, que es el peso que me va a dar la balanza, ¿no? Entonces de esa manera yo voy a tener el peso del agua. Y sabemos nosotros de que el peso específico es volumen sobre el peso, ¿no? El peso específico. Entonces, como el peso específico es volumen sobre el peso, nosotros, el peso sobre el volumen, perdón, nosotros despejamos del volumen, a ver si esto, para que no sea confuso, vamos a hacerlo en la pizarra mejor, ya. El peso específico, que lo tenemos aquí, es peso sobre volumen, ¿ya? Entonces de aquí yo voy a despejar el volumen. Y me va a dar peso sobre peso específico. Entonces nosotros sabemos de que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. Entonces directamente esto que es el volumen lo reemplazamos en lo que sería la ecuación del caudal, que es volumen sobre tiempo. Y de acá vamos a tener que el caudal va a ser igual al peso sobre el peso específico multiplicado por el tiempo. ¿No ve? Eso es con los métodos gravimétricos. Y aquí pueden ver esa ecuación, ¿no? Entonces, lo que yo les estaba explicando, ¿no? Si nosotros tenemos un balde lleno de agua, cuando nosotros pongamos a la balanza, nos va a dar el peso del balde más el fluido, ¿no? Entonces va a ser peso de agua más el peso del balde. Eso sería el peso total que nos daría esta balanza. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente pesar lo que sería el balde sin agua y ahí tendríamos el peso del balde. Una vez yo tengo el peso del balde, ya puedo hallar el peso del fluido. Entonces aquí va a ser el peso del fluido, va a ser el peso total que me va a medir esta balanza menos el peso del balde. Ahí tengo el peso del fluido, lo reemplazo en la ecuación acá, y el peso específico va a estar en función de la temperatura, como ustedes ya saben, seguramente ya han visto en hidráulica 1. La densidad y el peso específico están en función de la temperatura. Entonces, si nosotros queremos hacer un buen trabajo, medimos la temperatura y de ahí pues hallamos el peso específico para determinada temperatura, en el caso del agua, ¿no? Y hallamos lo que sería el caudal. Esos son los dos métodos directos que vamos a utilizar, método volumétrico y método gravimétrico, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar, si no hay ninguna duda, al siguiente método. ¿Ya? Vamos a pasar a los métodos de aforo químico o del trazador, que generalmente son utilizados en lo que sería ríos muy caudalosos o a veces en secciones de río donde pues no podamos medir con molinete, como es el caso, digamos, de un río, o bueno, un riachuelo con un tirante muy bajo, ¿no? Entonces, por alguna razón queremos medir qué caudal está pasando a través de este riachuelo y seguramente con molinete no vamos a poder medir debido a que pues
hay recomendaciones de que el molinete no puede ser utilizado cuando los valores de tirante pues, son muy pequeños, debido a que hay arrastre de piedras, de sedimento que pueden arruinar lo que sería el molinete, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, podemos utilizar también estos métodos de aforos químicos y de trazadores, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el método de aforo químico o del trazador? ¿Ya? Consiste en agregar una solución a nuestro canal. Puede ser una solución salina o distintos tipos de trazadores que nosotros tenemos, que pueden ser radioactivos, trazadores como la sal común, es la más conocida. La sal común puede ser utilizada como trazador. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Digamos que esta es nuestra sección vista en planta del río, ¿no? Y está fluyendo de esta manera, nuestro río, ¿ya? Tal vez lo podamos pintar para que sea más entendible. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos nuestro río. Y nosotros queremos agregar una solución salina. Quiere decir sal común, ¿no? Y vamos a agregar una solución salina por este punto, ¿ya? Lo que va a suceder es de que esta solución salina se va a ir concentrando. Aquí podemos dibujarlo así. Se va a ir concentrando toda esta solución salina en un punto. Y nosotros cuando midamos con los aparatos de medición de aforos o trazadores químicos, ¿ya? Que son distintos, hay aparatos para medir la conductividad eléctrica, pero digamos nomás para no confundirlos que hay aparatos que miden las concentraciones en el río, ¿no? Entonces estas concentraciones se van a ir acumulando y van a pasar a través de este punto, ¿no? Entonces lo que nos va a dar esto es lo siguiente. Una curva donde vamos a tener una concentración salina del río que va a ser estudiada, ¿no? Va a ser mandada al laboratorio y es una concentración inicial que ya el río posee de por sí, ¿ya? Entonces, esa concentración inicial le vamos a agregar. Y como pueden ver, la curva es de esta forma, ¿no? Va a ir agregándose poco a poco este trazador y va a haber un punto donde vamos a tener un trazador, o bueno, un punto de máxima concentración. Lo que ese punto de máxima concentración equivale a esta bola del trazador químico, ¿no? Esta concentración, ¿ya? Entonces, al final vamos a tener un punto de concentración máxima y después va a ir reduciendo. Claro, ¿no? Van a ir las últimas concentraciones, podríamos decir, las últimas sales que están pasando a través de esta sección de un río. No es así como sal como tal, ¿no? Se va a diluir esta sal junto con el río, pero es una manera más ilustrativa de mostrarles a ustedes cómo es que funciona este método del trazador, ¿ya? Entonces, de esta manera se va a dar y con esta curva nosotros por continuidad podemos decir de que este volumen 1 por la concentración 1 que corresponde al trazador que le estamos agregando, ¿ya? Sin tomar en cuenta esta concentración inicial, ¿ya? Corresponde a este trazador que le estamos agregando sin tomar en cuenta la concentración inicial del río, es igual a la integral pues, del tiempo 1 al tiempo 2 del caudal por la concentración 2, que la concentración 2 es la combinación de esta concentración inicial más la concentración 1, ¿no? Por diferencial de tiempo, menos el caudal por la concentración inicial, o sea, esta concentración. Entonces, esto es por continuidad nomás, ¿no? Es lo que estamos haciendo es como decir el volumen 2 por la concentración 2, ¿no? Aquí puede ser y podemos, para que sea más, para que ustedes estén cachando esta ecuación, vamos a decir que es volumen por concentración 1 va a ser igual al volumen 2, que corresponde pues al volumen de la combinación de la concentración 1 más la concentración 2, que va a ser la misma, ¿ya? En este caso, como se va a diluir, este volumen va a ser simplemente un volumen, ¿ok?
volumen, la concentración 2 sí va a cambiar, que va a ser la concentración, que es la suma de la concentración 1 más la concentración inicial, y vamos a restarle menos el volumen por la concentración inicial, ¿no? Lo que se está haciendo es eso, pero lo estamos integrando en diferenciales de tiempo. Entonces, como sabemos que el volumen, ¿no? O que el caudal es volumen por diferencial de tiempo en este caso, pues vamos a tener que el volumen 1 va a ser igual a caudal por el diferencial de tiempo de la concentración 2 menos el caudal por diferencial de tiempo de la concentración inicial. Y esto es volumen por concentración 1. ¿Ok? De ahí está saliendo la ecuación. ¿Ya? Y de acá nomás se despeja lo que sería el caudal. Ahora, ¿de qué manera vamos a medir esto? No vamos a hacer ejercicios de esto de los aforos químicos, porque no lo van a utilizar en el examen, pero es para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? de cómo se hace esto. Vamos a tener una concentración inicial, va a estar esta curva de esta manera, y vamos a tener esta concentración inicial, ¿no? Entonces, lo que tenemos que medir sería simplemente el área bajo esta curva, ¿no? Pero sin tomar en cuenta esta área de la concentración inicial. Hay que medir esto, porque son integrales, ¿no? Y las integrales miden lo que sería el área bajo la curva. Entonces, de esa manera, ustedes midiendo por trapecios, que van a ver ejercicios de esto en la descripción, si es que quieren practicar, van a hallar lo que sería el caudal, ¿no? Y en este punto aquí tienen que poner el área bajo la curva, ¿ya? Eso nomás es, chicos, en aforos químicos o del trazador por el método de volumen del trazador, pero inyectado rápidamente, ¿ok? Nosotros vamos a pasar esto rápido porque no lo van a utilizar, pero es para que ustedes vean y tengan constancia de que hay este tipo de métodos, ¿no? Tenemos también inyección a caudal constante. Inyección a caudal constante consiste en ingresar un caudal que puede ser, como ven acá, con una botella, con una solución salina. Esto es básicamente lo que estamos viendo, ¿no? Y estamos ingresando un caudal constante de trazador, que es este caudal pequeñito, este Q, ¿no? Y aquí de esta botella está saliendo un caudal constante de trazador, ¿ya? Entonces ingresamos caudal constante de trazador y lo que nos está diciendo que por estequiometría, pues esta concentración de este caudal más este caudal, ¿no? Que es el caudal del río más el caudal del trazador, la concentración es igual a la concentración, o bueno, a este caudal multiplicado por la concentración antes de ingresar el trazador al río, que es este caudal por concentración 1, más el caudal del río por la concentración 2, que corresponde pues a la suma de esta concentración del trazador más la concentración pues que contenía el río, ¿no? Entonces, de ahí vamos a tener esta ecuación despejando hasta hallar esto, ¿no? Caudal que es igual al caudal que se está ingresando constantemente de la solución salina multiplicado por la concentración 1 menos la concentración sobre la concentración menos la concentración 2, ¿no? Entonces, de ahí van a tener esta relación o esta fórmula de caudal por el método de aforos químicos o del trazador, ¿ya? Eso es para que tengan constancia. Entonces vamos a ir, si no tienen ninguna duda, a la distribución de velocidades en un canal, ¿ya? Estos no se tienen que preocupar, sin embargo, porque no van a verlo en su examen, es solamente para que tengan constancia, ¿no? Entonces, en la distribución de velocidades, ¿qué vamos a tener? Y esto es más importante, porque esto es importante que entiendan, ¿no? Y seguramente ya han avanzado algo con el doctor. Van a haber velocidades mayores, no en la superficie del agua, ¿no? Debido a la resistencia del viento. Va a estar un poco por debajo del agua, pero a diferencia de las tuberías que ustedes vieron en
en hidráulica 1, donde la velocidad máxima se producía al medio de la tubería. En este caso, en canales abiertos no se produce a la mitad, se produce más bien casi por la parte superior. Y ahora vamos a ver más o menos por qué zona se produce la velocidad máxima, ¿no? Y aquí pueden ver que se están formando isoyetas, ¿no? Y estas isoyetas han sido hechas como ya aprendieron ustedes a hacer curvas de nivel, ¿no? En topografía más o menos es el mismo principio de hacer curvas de nivel. Hay que hallar velocidades puntuales en el canal y en base a eso se va haciendo pues las isovelocidades, ¿no? Entonces nos van a formar estas velocidades y aquí se ve en la parte externa, bueno, la que está más cerca del revestimiento del canal, que igual la velocidad se reduce, ¿no? Y eso es debido a la rugosidad superficial de los canales, ¿no? Y ahora, esto es valores aproximados de la relación de velocidades según el Instituto Geológico de los Estados Unidos, ¿ya? Y a esto sí quiero que me presten mucha atención. Según el Instituto Geológico de los Estados Unidos, la velocidad máxima se produce del 5% al 25% del tirante en este tipo de canal, ¿ok? Del 5% al 25% esta velocidad se va a producir, ¿no? La velocidad máxima, del 5 al 25%. La velocidad media, que es la que nosotros vamos a utilizar para nuestras ecuaciones, ¿no? La velocidad media se halla más o menos por el 60% del tirante, ¿no? Pero esto está en base a un reglamento que se utiliza en el laboratorio de hidráulica que toma en cuenta el valor del tirante. Para medir esto del 60%, también tenemos esto, ¿no? Del 20 al 80% y medimos también en las tres posiciones, del 80, del 20 y del 60%, ¿ya? Pero esto es lo que quiero que sepan muy bien, que hay estos tres tipos de relaciones para lo que sería la velocidad media, ¿no? Tenemos esta del 60%, esta del 20 al 80% del tirante y también esta del 80%, 60 y 20%, ¿no? Del valor del tirante. Y aquí están las ecuaciones, ¿no? O sea, básicamente es un promedio de las velocidades del 80 y del 60% para hallar esta velocidad media. Y aquí es un promedio aritmético de las velocidades del 80, del 60 y del 20% para hallar esta velocidad media. Entonces, según el laboratorio de hidráulica y con lo que trabajan ellos, son que cuando el tirante de mi canal mida menor a 50 centímetros, yo voy a meter mi molinete al 60% del tirante. Quiere decir que van a medir su tirante, ¿ya? Y tienen que meter, a ver, vamos a insertar tal vez una formita. Van a meter su molinete, ¿ya? De manera de que esta distancia, en el caso de que sea el tirante menor a 50 centímetros, esa distancia corresponda al 0.6 de Y, ¿ok? Eso quiere decir el 60% del tirante y tiene que ser medido desde la superficie del agua hacia el fondo del canal. Esto es muy importante que se aprendan, ¿no? De hecho, yo mismo cometí un error de este estilo en el laboratorio de hidráulica cuando hicimos con los chicos del anterior semestre, de que la medición es al 60% del tirante, pero las planillas que nos entregaron, pues poseían, no era un error, sino eran los valores de los tirantes a los que había que medir directamente, nos daban los valores de tirantes, ¿ok? Para una medida que nosotros nos demos, las tablas ya tenían el valor al que había que medir. Pero esas tablas estaban hechas para un molinete del tipo Ceba, que es este de acá. A ver si les puedo mostrar. Este es el molinete que se ha utilizado en el laboratorio. Y como pueden ver aquí, hay esta regla, ¿no? Que está por debajo del molinete.
esta reglita que está por debajo del molinete. Entonces, esas planillas estaban hechas para este molinete en específico, donde tiene su reglita. Y aquí pues ya no sería al 60%, ¿no? Medido desde arriba para abajo. Aquí nos tendría que medir el 40% si nosotros vamos a utilizar esta reglita, ¿no? ¿No es así? Como nos va a medir al 40%, pues las medidas en la planilla estaban al 40% para directamente con esta regla poner al 40% aquí y medir las velocidades. El problema es que no, esta reglita no todos los molinetes la tienen, ¿no? Entonces, con un molinete cualquiera que no tenga esta regla, medir al 40% por encima es incorrecto, ¿ya? Y eso es lo que se estaba haciendo en el laboratorio de hidráulica, por esa confusión. Nos estamos midiendo aquí como el 0.4 de Y, ¿no? Y eso es incorrecto. La medición de la velocidad media, cuando el tirante es menor a 50 centímetros, tiene que ser el 60% del tirante medido desde la superficie de agua para abajo, ¿ya? Yo espero que haya quedado muy claro. Y también tenemos esta relación. Cuando el tirante es de 50 centímetros a los 75 centímetros, vamos a hacer un promedio de las velocidades al 80% más la velocidad al 60% dividido entre 2, ¿no? Quiere decir que vamos a medir a imagínense que es el 20%, y van a medir al 80%, ¿no? También van a tener dos medidas con el molinete, del 20% y el 80%, ¿ya? Esas dos medidas las van a promediar y eso, según el Instituto Geológico de los Estados Unidos, es la velocidad media. Entonces, eso quiero que quede muy claro. También, por si acaso, igual estas medidas del 80%, 60% es del tirante y está medido desde la superficie del agua hacia el fondo del canal. Eso quiero repetirles de nuevo, ¿no? Ahora, cuando el tirante es mayor o igual a los 75 centímetros, hay que medir al 80, al 60 y al 20%. Entonces, si este valor del tirante fuera mayor a 75 centímetros, entonces tendríamos que medir en las tres posiciones, del 20, del 60 y del 80% y sacar un promedio aritmético. De esa manera tenemos la velocidad media, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio de hidráulica. En su práctica del laboratorio de hidráulica van a utilizar estas relaciones. Les van a dar una planilla con justamente esto, con estas relaciones, ¿ya? Y las velocidades. Aquí, por si acaso, no quiero que entiendan como que fuera la velocidad multiplicado por 0.6. No, es la velocidad al 0.6 del tirante, ¿ya? Eso ha quedado claro, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Esto sí es importante. A ver, ¿tienen alguna duda, chicos, de esto? ¿Quieren que vuelva a repetir? ¿O todo claro? Entonces, sí, tenemos que medir al 80, al 60 y al 20%, ¿no? Hacer tres Sí. mediciones. En este caso. En el caso de que tu tirante, porque cuando vayan al laboratorio van a encontrar un canal, ¿no? Con un tirante y van a medir primero el tirante de agua que va a tener ese canal. En el caso de que tu tirante sea mayor a 75 centímetros, ahí sí van a medir al 80%, al 60% y al 20%. ¿Y cuánto sería? Ustedes agarran su calculadora y miden. Digamos de que mi tirante es de 75 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿dónde tendría que introducir mi molinete? Tendría que introducir al 20%. Entonces, tiene que sacar el 20% de 75 centímetros, es 15 centímetros. Entonces, quiere decir que ustedes van a agarrar el molinete y esta distancia desde la superficie hacia el punto final del molinete, donde se está midiendo, va a ser de 15 centímetros, ¿no? Esta distancia va a ser de 15 centímetros. Podemos insertar un cuadro de texto. Entonces, esto tiene que medir 15 centímetros. ¿Ya? Eso es en el caso de 20%, ¿no? Y ustedes tienen que hacer
Para el 20% van a medir aquí en este punto una velocidad con su molinete, les va a dar su velocidad en revoluciones por segundo, de ahí vamos a ver ahorita igual cómo es que se hallan molinetes, y van a tener su velocidad a los 15 centímetros. Después, como es 75 centímetros, tienen que medir también a los 60 centímetros, al 60% del tirante, y el 60% de 75 centímetros es 45. Entonces ustedes van a agarrar y van a medir desde la superficie del agua hacia el fondo del canal 45 centímetros, ¿no? Ahí tenemos 45 centímetros. Van a agarrar su molinete y lo van a introducir a los 45 centímetros, ¿ya? Y por último a los 80, ¿no? Al 80%. Entonces 75 centímetros por 80 por 0.8 es 60. A los 60 centímetros van a medir, ¿no? Y ahí van a introducir el molinete a los 60 centímetros y van a medir otra velocidad. En total van a tener 3 velocidades. Y esas 3 velocidades corresponden aquí, ¿no? Van a utilizar esta fórmula con esas 3 velocidades y van a hacer el promedio aritmético. ¿Ya? Espero que haya quedado más claro. ¿Quedó claro todos? ¿Tienen dudas? Sí, sí, gracias. Ya. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Esto apréndanselo bien para su laboratorio, ¿ok? Para que no estén perdiendo mucho el tiempo. Entonces, ahora tenemos lo que sería los métodos de área-velocidad, ¿no? ¿En qué consiste métodos área-velocidad? Y aquí es donde entra el famoso molinete, ¿ya? Consiste en dividir nuestra sección de un río en subsecciones, ¿ok? De un ancho y de una profundidad. Y en estas subsecciones vamos a medir lo que sería la velocidad en esta subsección, ¿ya? Entonces, midiendo la velocidad en esta subsección, vamos a tener lo que sería el área, porque tenemos el ancho y la profundidad, entonces el área que es la profundidad por el ancho, y el caudal va a ser la área multiplicado por la velocidad de esta subsección. Entonces, tendríamos la velocidad de esta partecita del canal. Por lo tanto, tenemos que medir de las otras partes también, ¿no? Y de ahí la suma de todos los caudales de todas nuestras subsecciones van a darnos el caudal total de esta sección del río, ¿ok? Y hay 2 métodos del método área y velocidad, que son el método del flotador. El método del flotador, como ustedes pueden ver aquí hay un barquito, ¿no? Aunque no es el flotador más correcto, ¿no? Pero nos mide lo que sería la velocidad de esta manera. El flotador que nosotros tenemos que utilizar tiene que ser más o menos pesadito, pero no lo suficiente como para poder hundirse en lo que sería el río. Tiene que ser un peso tal que no le afecten el oleaje del río y tampoco el viento, ¿no? Por eso esto de un barquito no es correcto, no nos sirve como flotador, ¿no? Pero lo que sí nos podría servir en todo caso es un limón, nos puede servir una pelotita de ping pong, un corcho con un clavo, que eso lo he leído en un libro, pero también decía, ¿no? Un corcho con un clavo sirve para poner como un flotador, y lo que se hace es medir o poner, digamos, un punto de inicio y un punto final, ¿ya? Es como una meta. Y aquí, por si acaso, para hacer esta medición de velocidades, y tengo que mencionarlos para estar más enterados, ¿no? Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una sección de un río, primero, para medir la velocidad en esta sección del río, no tiene que haber meandros, porque estos meandros afectan lo que sería la distribución de velocidades, ¿ya? Vamos a tener velocidades más altas en la parte cóncava del río y velocidades mínimas en la parte interior de la concavidad, ¿no? Entonces se va a formar un perfil de velocidad. Lo que nosotros buscamos es un perfil de velocidades más o menos uniforme, ¿ya? Y eso se va a dar en lo que sería una sección recta de un río, lo más recto posible que nosotros encontremos, ¿ya? Esa es una primera condición. Después,
una segunda condición es de que nuestra sección transversal del río no tenga no haya cambios muy bruscos en la profundidad, no sea algo así, ¿no? La sección transversal de un río, ¿ya? Que sea más o menos como un trapecio, más o menos, ¿no? Es muy difícil encontrar esto en la naturaleza, pero hay que buscar, pues, una sección de un río donde las profundidades sean estables, que no haya cambios bruscos de profundidades. Otra cosa que también se puede mencionar es de que no tiene que haber secciones de control aguas abajo del río, que produzcan perfiles de remanso, ¿ya? Y esto de perfiles de remanso lo van a ver en lo que sería su segundo parcial, pero yo para ir adelantándoles, vamos a tener este caso, ¿no? Esto es un perfil de remanso, que pueden ver que el flujo está aumentando a medida de que va pasando nuestra distancia del río, ¿no? Eso es un perfil de remanso. Y lo que nosotros tenemos que buscar es, pues, que más o menos el flujo sea uniforme, que es lo que estamos estudiando en este primer parcial, ¿ya? Que el flujo no tenga mucha variación de tirante en nuestra sección del río, ¿no? Que sea paralelo a nuestra sección del río, que ya habíamos quedado, ¿no? Que un flujo uniforme, pues el tirante va a ser paralelo a el fondo del canal, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que buscar para la medición de la velocidad. Sin embargo, es muy difícil encontrar, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer o aplicar factores de corrección que están en los libros, factores de corrección que nos ayudan, digamos, en casos donde hay mucho meandro, donde la profundidad de flujo no es estable, y eso, para poder subsanar estos problemas, ¿no? Pero si nosotros encontramos una sección perfecta, pues la tenemos que utilizar en base a estos parámetros, ¿no? En canales artificiales, por lo general, sí vamos a encontrar con mucha facilidad todo esto, ¿no? Solamente es complicado en canales, pues, canales naturales, ¿ya? Entonces, una vez nosotros tenemos ya una sección del río definida, ¿no? Una que es potencialmente correcta y que posee todos estos parámetros que les he mencionado. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner un punto de inicio y un punto final. Y lanzar el flotador de 5 a 15 metros de distancia del punto de inicio, ¿ya? Y eso es para que el flotador pues le dé tiempo a poder recorrer y que tenga una inercia, ¿no? O sea, que no haya inercia, más que todo, ¿no? Que no haya una resistencia al movimiento de este flotador. Entonces, el flotador va a pasar, entonces vamos a nosotros estar aquí parados y vamos a utilizar nuestro cronómetro, ¿no? Y cuando llegue a este punto de inicio, nosotros empezamos con el cronómetro y nuestro flotador va a llegar al punto de meta en un determinado tiempo. Ahora, este recorrido que tiene que hacer el flotador, pues nosotros lo decidimos en base a esto que nos dice que es de 15 a 60 metros, ¿ya? Nos conviene, obviamente, de que estos valores sean redondos, pueden ser 15, 20, 25, 30, 40 metros, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? Depende de los que quieran probar hacer con este método del flotador, ¿ya? Entonces, una vez nosotros hayamos hecho estos recorridos en estas secciones, que son subsecciones, que ya les había mencionado, ¿no? Tenemos la velocidad, podemos hallar de esta manera, ¿no? O sea, tenemos el tiempo para cada subsección, ¿no? Y podemos probar en distintas subsecciones cuánto tiempo se ha tardado en llegar a este punto de meta, ¿no? Y varias veces para tener una mayor cantidad de datos, ¿no? Podemos medir varias veces cuánto ha tardado y de esa manera, pues lo que hallamos es un tiempo promedio. Promediamos todos los tiempos que hemos hallado y de ahí tenemos lo que sería el tiempo promedio. Y la velocidad superficial, porque lo que estamos midiendo aquí es velocidad superficial, va a ser igual a la distancia sobre tiempo, que es una ecuación que ya han visto mucho ustedes, ¿no?
distancia sobre tiempo. Entonces, es así de sencillo. Miden el tiempo y la distancia ya la tienen ustedes definida, porque es el recorrido que ya se han definido, me imagino que poniendo unos palos que les midan o unas pitas que les midan, ¿no? el punto de inicio y el punto final, que les den de referencia. Entonces, de ahí hayan esos tiempos y hayan esta velocidad superficial que es igual a distancia sobre tiempo. Pueden hallar las velocidades en las distintas subsecciones, ¿no? de este canal y calcular la velocidad superficial para esta del área 4, por ejemplo, para esta del área 3, para esta del área 2 y para esta del área 1. Y de esa manera calculan el caudal también, ¿no? que es igual a la velocidad por el área. Sin embargo, el caudal hay que utilizar la velocidad media, ¿no? Entonces, por lo general, como esta es una velocidad superficial, hay que aplicarle un factor de corrección para que sea la velocidad media, que va entre 0.8, 0.9, ese factor de corrección de la velocidad superficial a la velocidad media, ¿no? De 0.7 a 0.9 más o menos es que hay que aplicarle ese factor de corrección a la velocidad superficial para que se vuelva a la velocidad media. Entonces, una vez ya lo hemos convertido a velocidad media, ya calculamos con velocidad por el área los caudales de todas estas subsecciones. Y sumando todos esos caudales ya tenemos el caudal total. ¿Ok? Eso, de esa manera se halla los caudales en métodos de flotadores. También lo que pueden hacer es no hacer en subsecciones, sino simplemente en canal, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se hace? Poner un flotador y medir el recorrido, miden este tiempo, tienen la velocidad superficial, distancia sobre tiempo, y directamente ya tiene una velocidad nomás, no por subsecciones, sino en la sección completa. Entonces ya tienen la velocidad que le aplican el factor de corrección para tener la velocidad media y directamente calculan el área total de la sección transversal y ya tienen el caudal que es la velocidad por el área. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio de métodos de molinete para que quede más claro, pero hasta ahora quisiera saber si tienen alguna duda de este método del molinete. Cabe decirles, ¿no?, que este método del molinete es muy utilizado, aunque es uno de los que tienen una menor precisión en lo que sería la velocidad media, ¿no? Digamos que es el peor de los métodos que pueden utilizar para medir la velocidad, pero la utilizan por su facilidad, porque es muy fácil conseguirse un limón y ponerlo aquí a medir la distancia que va a recorrer en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, más o menos nos da una velocidad aproximada que si nosotros queremos calcular con rapidez y no tenemos los aparatos que nos miden velocidades, como pueden ser molinetes, como pueden ser, bueno, más que todo lo que se utiliza son molinetes, ¿no? Como son los molinetes, entonces utilizamos el método del flotador, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Hay alguna duda? Bueno, si tienen dudas igual, vamos a verlo en un ejercicio y de ahí se les va a quitar las dudas. Tenemos también lo que es el método de molinete y este método de molinete es lo que vamos a utilizar en el laboratorio de hidráulica. El método de flotador no van a hacer, pero este método de molinete sí lo van a hacer, que es uno de los más utilizados, ¿no? Entonces aquí se puede ver que es este molinete, que es el SEBA, y aquí se ve la regla graduada, ¿no? Entonces, con esta reglita mediríamos al 40%, ¿no? O sea, de aquí es la parte baja de la reglita, tendría que ser el 40% en este SEBA, y eso es en lo que nos hemos confundido en la medición de velocidades en el anterior laboratorio, pero ya no va a volver a pasar, no se preocupen. Entonces, eso sería con este molinete SEBA, que consiste pues en medir, un molinete mide las revoluciones por segundo. O sea, nosotros introducimos el molinete y nos va a medir las revoluciones por segundo de esta hélice y conectada a un aparato que nos diga qué revoluciones por segundo tiene pues nuestro caudal, ¿no? Entonces, eso nosotros medimos en un determinado tiempo, ¿no? Las revoluciones por segundo, y de ahí pues calculamos lo que sería la velocidad con ecuaciones
ecuaciones que vienen dadas por el fabricante del molinete. Entonces, estas ecuaciones son estas que les voy a mostrar, ¿no? Son estas ecuaciones, velocidades para distintos molinetes, que nos da el fabricante. Por ejemplo, este modelo molinete Gurley 622 nos da la velocidad y aquí nos da una ecuación de calibración, ¿no? Donde tenemos la ecuación, las revoluciones por segundo. Entonces aquí, si nuestro molinete nos da en revoluciones por segundo el dato, pues introducimos el dato de revoluciones por segundo y tenemos lo que sería la velocidad en metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, también es importante eso, tienen que ser o en centímetros sobre segundo. En este caso es en metros sobre segundo para estos molinetes, que está en su descripción esta tablita, ¿ya? Y bueno, hay dos tipos de molinetes, que son los molinetes de cazoleta y molinetes del tipo hélice. Los molinetes de cazoleta son los más antiguos, y pueden ver aquí que va el agua y hace mover este rodillo, ¿no? Y mientras se va moviendo, pues vamos contando las revoluciones por segundo. Es un molinete muy antiguo, y este molinete de hélice, que son los más nuevos, los más modernos, que ya ¿no? igual están conectados, ¿no? A aparatos que nos pueden indicar directamente la velocidad, o si no, nos indican las revoluciones por segundo. Y este es el molinete Seba, que está en el laboratorio de hidráulica, y como pueden ver, esto es lo que nos cuenta las revoluciones por segundo. Y si mal no me equivoco, que ellos tenían un aparato para poder medir las revoluciones por segundo con este molinete, ¿ya? Entonces, de ahí hayan las revoluciones por segundo y tienen que ir a la ecuación del molinete, que no es ninguna de estas, la ecuación del molinete del laboratorio, tiene otra ecuación, pero les van a pasar los auxiliares del laboratorio esa ecuación del molinete, ¿ok? Entonces, es el mismo principio, ¿no? Vamos midiendo en subsecciones. Vamos a tener nuestro canal, nuestra sección transversal del río, y vamos a dividir en áreas, ¿no? En subsecciones. De ahí tenemos lo que sería el área y la velocidad. Hallamos nomás, el molinete nos puede dar directamente la velocidad en este punto medio. Siempre es en el punto medio donde tenemos que medir la velocidad con el molinete, ¿no? Aquí podemos ver que esta distancia es b medios, ¿ya? Entonces siempre es en el punto medio la velocidad. Entonces de ahí con la ecuación de caudal, que es igual a la velocidad por el área, van a hallar caudal para las distintas subsecciones, ¿ya? Igual vamos a hacer un ejercicio ahorita, a ver si nos va a dar tiempo. Entonces, estas son, otra vez vuelvo a repetir, las velocidades para distintos molinetes con sus ecuaciones de calibración, ¿no? Medidor del tipo hélice y medidores molinetes de cazoletas, ¿no? Entonces, molinetes propeller, como les quieran llamar, estos son los molinetes, ¿no? Y ya, esos son los métodos área y velocidad. ¿Que hay alguna duda antes de pasar a los siguientes métodos de medición de velocidad? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no. Entonces vamos a ir al siguiente. Otra forma de medir lo que serían los caudales son con vertederos de pared delgada o vertederos de pared gruesa, ¿ya? Entonces, estos vertederos de pared delgada y vertederos de pared gruesa nos imponen una condición de flujo crítico que seguramente ya han debido ver. ¿Qué es el flujo crítico? El flujo crítico pues, se produce cuando el caudal es máximo y también cuando el número de Froude es igual a 1, ¿ya? ¿Y cuál es la principal característica del flujo crítico? La principal característica del flujo crítico es que presenta una relación única del caudal con el valor del tirante y la sección geométrica del canal. Quiere decir que no necesitamos de otros parámetros como pueden ser pendientes, como pueden ser rugosidades, ¿no? Directamente se puede hallar la altura crítica con la sección geométrica de un canal. Entonces, con los vertederos lo que se hace es eso, se impone esa altura crítica. Y la altura crítica, entonces, vamos a tener en relación de la sección geométrica, como se puede ver en esta ecuación, donde obviamente hay un coeficiente de descarga, que es el coeficiente de descarga, 8/15 multiplicado por raíz de 2 veces la gravedad.
y la sección geométrica, ¿no? Aquí pueden ver el ángulo y el tirante al cual ha sido medido, pues, nuestro tirante aquí, ¿no? El tirante que hay en nuestro vertedero. Ahora, este es para un vertedero triangular de pared delgada. Y hay distintos tipos de vertederos. Pueden ser vertederos de rectangular de pared delgada y trapezoidal de pared delgada, que ya lo van a ver más adelante con el doctor. Nomás les aviso para que tengan igual constancia, ¿no? De estos vertederos, ¿ya? Pero lo van a ver con el doctor, así que no se preocupen. Van a ver cómo hallar estas ecuaciones que van derivadas, pueden ser derivadas de la ecuación de continuidad o también puede ser derivada de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Ecuación de continuidad, Bernoulli y también energía y momentum, ¿ya? Pero llegamos a esta ecuación del caudal, eso es lo importante, y podemos medir este caudal con solamente estos parámetros, ¿ya? Que son los parámetros geométricos. Esto van a utilizar en el laboratorio de hidráulica, como pueden ver, estos son nuestros compañeros del anterior semestre que ha medido igual, ¿ven? Aquí está, este es el vertedero, ¿ya? El vertedero de pared delgada, y aquí se puede ver que se está contrayendo esta lámina de flujo, ¿no? Por lo general aquí hay que recalcar que la medición de este valor del tirante de este H se tiene que dar poco antes de llegar a lo que sería esta contracción, ¿ya? Para que no presente muchos errores, porque hay una vena contracta aquí que pues nos va a dar un resultado erróneo de la medición del caudal. Por eso es que hay que medir un poco más antes, un poquito más antes. Aquí su compañero está midiendo en este punto, ¿no? Pero lo correcto sería medir un poco más antes de que llegara a esta contracción, ¿ya? Y eso lo van a ver, lo vamos a ver en el laboratorio de hidráulica también, ahí les vamos a repetir, pero eso ya quiero que vean ustedes, ¿no? También hay vertederos de pared gruesa. Este es un vertedero de pared gruesa. Y aquí está, ¿no? Aquí están sus compañeros. Aquí es el vertedero de pared gruesa del laboratorio de hidráulica y están midiendo igual estos valores, ¿no? De H, de este H mayúscula y el valor de este tirante, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. En realidad no tendrían que haber medido tanto sus compañeros. Recuerdo que aquí han medido muchas cosas, ¿no? Yo tampoco no estaba tan seguro de cómo se hallaba estos caudales, pero ahora sí les puedo mencionar con toda seguridad. Esta es la ecuación de un caudal de un vertedero de pared gruesa, que también está en el PONCE, solamente que en el PONCE el caudal es un caudal unitario, ¿ya? En el libro del PONCE. Por lo tanto, les va a aparecer como 1.703, creo, por el H, que es esta altura, elevado a la 3 medios, ¿no? Eso les va a aparecer en lo que sería el PONCE. No les va a aparecer esta longitud, pero eso es porque es un caudal unitario. Lo que ustedes van a tener que hacer cuando midan este vertedero de pared gruesa es medir este ancho, que es este L. Este valor de L es el ancho de este vertedero, y van a medir la altura que sería esta de acá, ¿no? Esta altura de acá, que es medida desde el punto, un punto antes de que ingrese, digamos, al vertedero, un punto más alejado, para que no haya justamente lo mismo, ¿no? Para que no haya esa contracción que nos dificulta la medición de caudales. Entonces hay que ir desde un punto más alejado y restarle, pues, esta longitud de acá, ¿no? Esto de acá. Vamos a poner con gráficos. Del fondo hasta el inicio del vertedero, ¿no? Esta longitud de acá. Entonces van a medir ustedes, cuando vayan al laboratorio, van a medir estos dos valores. Van a medir esto y lo van a restar esto, ¿no? Y de ahí van a tener el valor de H. De H mayúscula lo reemplazan aquí, y el valor de L es el ancho del vertedero de pared gruesa, ¿ya? Ahora aquí igual había esa duda, porque casi siempre en los libros vemos esto, de que es una caída libre, ¿ya? Y aquí en el laboratorio de hidráulica es con pendiente, ¿no? Entonces eso era la duda. Y es lo mismo,
es la misma ecuación, se aplica para este vertedero, aunque haya esta pendiente, porque igual se está imponiendo el flujo supercrítico, o diré el flujo crítico, ¿ya? Entonces, esta ecuación ha sido derivada con lo que sería la ecuación de flujo crítico. Entonces, esta pendiente no afecta en nada a esta ecuación. Ya no quiero que se me asusten cuando vayan al laboratorio y no sepan dónde investigar, ¿ya? Entonces, es eso en los vertederos de pared gruesa. Y por último, tenemos la canaleta partial, que igual hay en el laboratorio de hidráulica. Partial ha ideado pues una canaleta con diferentes tamaños, ¿no? Y los ha calibrado empíricamente, como dice aquí, para estos valores de la ecuación, ¿no? O sea, es un canal normado que ha hecho partial y simplemente midiendo los puntos que él nos dice que hay que medir, pues conseguimos lo que sería el valor del caudal, ¿no? Y aquí están, midiendo el ancho de garganta, que por ejemplo es este W, a ver que tal vez si lo presento se pueda ver más grande, ¿no? Este W es el ancho de garganta. Midiendo este ancho de garganta de 3 pulgadas, por ejemplo, tenemos esta ecuación, que es caudal igual a 0.992 por la altura de A, y la altura de A se mide a esta distancia, que si mal no me equivoco, tiene una medida, este A mayúscula, pero no está aquí, me he olvidado. Pero cuando estemos en el laboratorio de hidráulica, les vamos a dar una planilla donde les diga esta medida también, ¿ya? Esta medida les va a decir, esta medida de A, y ustedes tienen que medir, poner su reglita aquí para medir ese tirante. Entonces, con ese tirante ingresan aquí, lo reemplazan en HA, y van a tener el valor del caudal si el ancho de garganta es de 3 pulgadas. Si el ancho de garganta es de 6 pulgadas, tienen este valor del caudal. Si es de 9 pulgadas, este valor del caudal. ¿Y por qué hay que medir un poco más atrás, no? Aquí, por lo general, no por general, sino siempre la manera en la que se construye esta canaleta partial, hay un cambio de pendiente que hace de que se produzca justamente lo que pasa en los vertederos de pared gruesa y delgada, ¿no? Se produzca un flujo crítico, ¿ya? En esta sección de la garganta. Entonces, en esta sección de la garganta se produce un flujo crítico y partial ya nos da el valor de cuán atrás hay que medir para que sea realmente el flujo crítico, porque por ¿cómo decirles? Por la contracción, o sea, el flujo crítico teórico que nosotros calculamos no es lo mismo que en la realidad, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos calcular un flujo crítico aquí, o bueno, no, si nosotros quisiéramos asumir de la manera teórica dónde se va a producir el flujo crítico, se produciría en la sección de la garganta. Pero debido pues a que en la realidad no es así, pues hay que tomar en cuenta un poco más atrás, como les había mencionado más antes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, igual un poco más atrás hay que medir lo que sería el valor del tirante, ¿no? Justamente por eso, por la contracción que produce problemas en la medición de caudales. Aquí lo mismo, ¿no? La contracción va a producir problemas en nuestra medición de caudal y ya directamente Partial nos dice qué medida, cuán atrás hay que poner nuestra reglita para medir esa altura crítica correcta, ¿ya? La verdadera. Y eso es el HA. Entonces, de ahí reemplazamos el HA en esta ecuación y vamos a tener el valor del caudal. Y listo, chicos. Eso sería todo lo que van a hacer ustedes en el laboratorio de hidráulica. Todo esto lo van a ver, ¿no? Exceptuando, pues, molinetes del tipo, de flotadores, que eso, si ustedes quieren, pueden probarlo por su cuenta, ¿no? No es muy difícil, los molinetes del tipo flotador. Y también estos métodos de método volumétrico van a ver, método gravimétrico no lo van a ver, pero les puede servir como dato, ¿no? Para alguna cosa, para alguna vez que necesiten, aquí ya tienen, que se puede hacer con métodos gravimétricos, ¿no? Por ejemplo, cuando la sección de la cubeta no es tan sencillo calcular su volumen, entonces ahí aplica nomás el método gravimétrico. Pesan y con el peso ya pueden tener el valor del caudal, ¿no? O sea, el peso y el peso específico, pero obviamente necesitan también saber la temperatura, ¿no? A la cual está el agua. O si no, aplicar
la del peso específico que todos utilizan, ¿no? Que si no me acuerdo es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es el peso específico, ¿no? Sí. Bueno, no, la densidad, el 9810 kilonewtons sobre metro cúbico, ese es el peso específico, ¿no? Entonces, método de aforo químico del trazador, igual no lo van a utilizar, pero para que les quede nomás, para que sepan, porque esto hacen con el ingeniero Seleme, les enseñan esto, pero ustedes no, pues por eso yo les estoy enseñando también, ¿ok? Entonces, ¿ha quedado todo claro de estos métodos? ¿Quieren que repita algún método, alguno que les haya interesado y que no hayan podido entender muy bien para pasar de una vez a los ejercicios antes de terminar esta parte teórica? Vamos, chicos. Vamos a ir las diapositivas, no nos puede pasar para estudiarlo. Sí, les puedo pasar. ¿Ya? Les voy a pasar todas estas diapositivas. También esto quiero que sepan que ahí todo esto está en la descripción, ¿no? Y para ver la descripción tal vez sea bueno que les enseñe cómo ver la descripción, porque hay muchas cosas que se aprenden de manera autodidacta, ¿no? Y todo esto yo lo aprendí de manera autodidacta, porque yo he tomado con el ingeniero Villazón y todo esto no me ha enseñado el ingeniero Villazón, el doctor Villazón. Entonces, tienen que buscar ustedes maneras de cómo aprender, ¿no? Entonces, si buscan esto, que ya lo he anotado, adscripción UMS, en documentos, materias FC y ET, aquí en hidráulica 2, ¿dónde está hidráulica 2? Hidráulica 2, aquí está. Tienen esto, modernización de la enseñanza, aprendizaje en la asignatura de hidráulica 2, ¿no? Entonces, aquí tienen el texto de la adscripción de la materia de hidráulica 2, que utilizan con el ingeniero Seleme, ustedes utilizan el libro del Ponce, pero pueden estudiar también de aquí si quieren aprender un poco más, ¿no? Que es un buen libro, ¿ya? Entonces, de aquí descargan el archivo y de ahí está igual toda esta clase del día de hoy, si quieren volver a repasar lo que son molinetes, los vertederos también están, ¿no? Está todo ahí, ¿ya? Estos de acá, estos datos, eso sí no está, estos datos son del laboratorio de hidráulica, entonces también esto tienen que aprenderse. Sin embargo, igual les van a dar tablitas, ¿ya? El doctor les va a dar la planilla, me imagino, de esto, de las mediciones de velocidad media, ¿ok? Entonces no se tienen que preocupar, todo ya lo van a tener ustedes. Entonces, eso les podría decir. ¿Alguna otra duda? Sí, una consulta. Dime, Johan. Para hacer el trabajo de laboratorio, ¿es en grupo o individual? En grupo. ¿Y de cuántas personas es? Ya pueden ir viendo, ¿no? Sí, mejor si ya van viendo los grupos de laboratorio. Es de 5 personas. De 5 personas sus grupos van a hacerse. Entonces, si pueden ir viendo ya los grupos, aunque el doctor todavía no lo ha dicho como tal, ¿no? Pero ya es seguro que van a ser laboratorios. Así que vayan haciéndose con antelación, ¿no? Sus grupos, mejor. De 5 personas. Y ya va a haber un momento en el que yo les mande una planilla de Excel donde van a tener que anotar sus grupos de 5 personas, ¿ya? Pero una manera, a ver, en la que pueden hacer grupos es por WhatsApp. Eso he visto bastante que han hecho en en el semestre que yo estuve y también en el anterior semestre se compartían, ¿no? Los grupos por WhatsApp de sus grupos y ahí se agregaba nomás la gente que quería entrar al grupo, ¿no? Pero eso todavía no lo hagan, ¿ok? Todavía no ha salido, el doctor no lo ha dicho oficialmente que hagan el laboratorio de hidráulica, o ya les ha dicho que hagan sus grupos. Eso quiero saber. Todavía. Todavía no. Cuando les diga que hagan sus grupos, ahí van a hacer sus grupos. Pero los que ya quieran hacer con antelación, pues es de 5 personas. ¿Ya? Entonces, es otra duda. ¿Todo claro entonces? Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio.
¿Ya? Vamos a tener primero este ejercicio, que es un ejercicio 1. Se tienen los datos de un levantamiento topográfico de la sección transversal de un río, como también se tienen los datos del aforo realizado por un molinete tipo hélice llamado medidor Hoff, ¿no? Entonces ya nos da el molinete, la marca del molinete, que es un molinete de medidor Hoff. Entonces ustedes se van a su ecuación del molinete y aquí está, ¿no? El medidor Hoff es la velocidad igual a 0.296 por las revoluciones por segundo. Esa es la velocidad para este molinete de medidor Hoff, ¿no? Y su ecuación. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, esto creo que lo vamos a hacer en Excel para que no sea tan tardado, chicos. Todo esto lo voy a agarrar y les voy a explicar paso a paso cómo se hace. Ya, esto también. Ya, primero, a ver, vamos a... Esto de acá no debería estar. A ver, cachito. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Primero hallamos nuestro perfil del canal, ¿ok? En este caso es este canal que es de sección compuesta, que ya han visto bastante, ya han debido practicar, que es el perfil de nuestro canal, ¿no? Que compone un canal triangular y 2 trapecios. Entonces tenemos que, con las coordenadas, definir pues nuestras subsecciones, ¿ya? Cuando queremos hacer con molinetes. Y para definir las subsecciones, pues lo que yo voy a hacer va a ser tomar estas secciones. Eso ya depende de ustedes. Seguramente el doctor les ha dicho, ¿no?, que hay que medir o hay que tener 10 subsecciones en un canal. No siempre es así, ¿no? Entonces ustedes se toman las secciones que vean más sencillas para calcular en todo caso, ¿no? Entonces yo me estoy tomando estas subsecciones. Si esto fuera un trabajo en campo y este fuera mi perfil del canal, pues yo me haría estas subsecciones, ¿ok? Entonces, de estas subsecciones, lo que voy a hacer va a ser medir con mi molinete, ¿no? Yo tengo un molinete y voy a medir las revoluciones por segundo que va a haber en cada subsección, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta primera subsección, ¿dónde es donde hay que ingresar el molinete? Hay que ingresar en la mitad de esta subsección, ¿ok? Siempre se ingresa en los puntos medios. Aquí, aquí, no se nota mucho, ¿no? Muy parecido el color, pero a ver, vamos a ver. Ya, ahí está. En los puntos medios. Siempre van a ingresar en los puntos medios, ¿ok? Su molinete. A ver. Ya. Entonces, en esos puntos tiene que estar el molinete. Ahora, ¿a qué distancia de la superficie del agua hacia el fondo del canal tengo que medir? Y eso es lo que quiero que ustedes sepan muy bien, ¿no? Entonces, a ver, voy a ir preguntando esto, a ver si ha quedado claro, ¿no? A ver si alguno se acuerda, ¿no?, de cuáles son las distancias. Y para que vean, ¿no?, para que estén... Estas son las distancias, ¿no? Cuando el tirante es menor a 50 centímetros, la velocidad media tiene que ser medida al 60%. Cuando está entre 50 y 75, es el promedio de estas dos velocidades. Y cuando es mayor a 75, es el promedio aritmético. Entonces aquí hay que medir esta profundidad de la mitad de esta sección, de esta primera sección. Incluso hasta podemos ponerle números para no confundirnos, ¿no? Esta va a ser la primera, esta va a ser la segunda, esta va a ser la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, ¿ya? Entonces, la profundidad de la mitad de esta primera sección, ¿cuánto va a ser? Tenemos que medir esta profundidad, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser ese valor de esta profundidad? Y ya voy a medir. ¿Alguno tiene una idea de cómo sacar el valor de esta profundidad o me puede decir?
¿no? Porque esto ya deberían saber ustedes. Es muy sencillo, ¿no? Por relación de triángulos, calcula nomás. Dicen que 40 es a 60, o 60 es a 40, podemos decir, ¿no? Que es la profundidad de 60 centímetros, es a 40 centímetros, ¿no? 60 centímetros es a 40 centímetros, como este valor, que es el valor del tirante, es a 20 centímetros, por relación de triángulos, ¿no? Entonces de aquí lo despejo el valor del tirante y me va a dar mi profundidad para la mitad de esta sección, que es una sección trapezoidal, ¿no? De este canal compuesto. Entonces de ahí voy a tener que me va a salir, mi valor del tirante va a ser de 30 centímetros. 30 centímetros, ¿ya? Entonces de esa manera yo hallo el tirante. Entonces si es 30 centímetros, ¿qué relación de velocidad yo tengo que tomar? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, vamos porque ya estamos contra... Menor a 50, exacto. Muy bien, Brian. Sí, es menor a 50, ¿no? Y la velocidad media tiene que estar al 60%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el 60% de 30, ¿no? Y eso va a ser 18 centímetros. ¿Ya? Entonces, a los 18 centímetros ustedes tienen que introducir el molinete y hallar, digamos que los 18 centímetros se encuentre por acá. Aquí van a introducir el molinete, aquí están sus aspitas, ¿no? Y ahí introducen el molinete, ¿ya? Va a girar sus revoluciones por segundo y les va a dar una cantidad de revoluciones por segundo, ¿ok? En base al tiempo, creo. Hay algunos molinetes que funcionan en base a tiempo, digamos, va a pasar unos 50 segundos y en esos 50 segundos o cada 50 segundos les va a dar esas revoluciones por segundo. Hay molinetes que funcionan de otra manera o hay molinetes que directamente ya les dicen las revoluciones por segundo en un aparato, ¿ya? Entonces, aquí metemos este molinete y ya tenemos eso, ¿no? O sea, tenemos el valor de las revoluciones por segundo. Y lo mismo para estos otros datos, ¿ok? Para este siguiente dato vamos a calcular para todos. Yo creo que nos vamos a quedar unos minutos más porque quiero terminar este tema, no es tanto, ¿ya? Lo vamos a hacer en Excel. Para esta segunda sección, y esto a ver si me pueden ayudar, mejor, ¿no? Para esta segunda sección, ¿cuánto va a ser mi profundidad para la segunda sección? Estamos metiendo el molinete, bueno, no metiendo el molinete, sino midiendo la profundidad en este punto medio, ¿no? Que equivale a, si podemos cambiar de colorcito, a esta distancia. ¿Y esta distancia cuánto va a valer? Tenemos que medir todos los valores del tirante, ¿ya? Esta distancia o esta profundidad, ¿cuánto va a valer? A ver, chicos, si alguno puede sacar más rápido que yo. ¿Cómo se halla esto? A ver, igual, por relación de triángulos, yo les voy a hacer, a ver si alguno saca más antes que yo, pero vamos a hallar esta relación del triángulo. O bueno, Grover Pinto, ya, me vas a ayudar, ¿sabes? 60 dice Grover Pinto, ¿no? 60 dice de profundidad, pero eso no es tan correcto porque aquí mide 60 centímetros. Pueden ver, aquí sí mide 60 centímetros. Pero yo quiero acá un poco más, ¿no? Creo que es 10 centímetros más. Hay que hallar por relación de triángulos esa medida. ¿Cuánto te sale? A ver. Igual de esta misma manera, ¿no? O sea, van a decir 80 menos 60, que es 20, es A. 80 menos 40, que es 40, como el tirante es A. 60 menos 40, que es 20, ¿no? De esa manera hallan pues el valor del tirante, pero este pequeñito de acá, ¿no? Entonces, 20 por 20 dividido entre 40, 10 centímetros va a ser aquí, ese valor de Y pequeñito, 10 centímetros, y esos 10 centímetros hay que sumarlos los 60 centímetros, ¿no? Entonces vamos a tener una profundidad de 70 centímetros, ¿no? La profundidad total va a ser 70 centímetros. Entonces nosotros tenemos 70 centímetros de profundidad total
¿Qué vamos a hacer con los 70 centímetros de profundidad total? Pues vamos a venir acá y vamos a decir en qué lugar se encuentra o qué relación tendríamos que utilizar. Son 70 centímetros. A ver, alguno que me hable por teléfono o que me escriba en el chat. ¿Qué relación tenemos que utilizar cuando es 70 centímetros? ¿Cuál de estas tres? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, ¿no? Esta de acá, sí, la segunda. Hay que medir la velocidad al 80% más la velocidad al 60% y dividir entre 2, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter el molinete. Vamos a meter el molinete al 20% y también vamos a meter otro molinete, bueno, el mismo molinete, pero al 80%, ¿no? O sea, al 20 y al 80% vamos a meter el molinete. ¿Y cuánto va a ser el 20% de 70 centímetros? Pues el 20% de 70 centímetros es 14 centímetros. Entonces, a los 14 centímetros, que tendría que ser esto, medimos una primera velocidad que corresponde a la velocidad al 20%. Y la segunda velocidad medimos al 80% de 70, que sería los 56 centímetros de profundidad, ¿no? Entonces, vamos midiendo esas velocidades y de esa manera vamos a hallar las revoluciones por segundo. Lo mismo en este tercer tramo, en este cuarto tramo, de la misma manera. En este tercer tramo tienen que medir la profundidad. Y aquí creo que está muy clara, ¿no? La profundidad va a ser de 100 centímetros, ¿no? Entonces, como es de 100 centímetros, ¿qué es la relación que tenemos que utilizar? Es la que tiene un tirante mayor a 75 centímetros, que es esta, ¿no? Que hay que medir 3 puntos en esto, ¿no? Hay que medir 3 puntos. Entonces, hay que medir este primero de 20. Hay que medir el de 60 y hay que medir el de 80. A ver. Entonces, son 3 puntos los que hay que medir las velocidades, ¿ya? Y lo mismo para este cuarto, y del quinto y del sexto es lo mismo, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a tener esta tablita. A ver. ¿Ya? Esta tablita vamos a tener. ¿Y qué nos dice esta tablita? Pues nos dice la zona, y pueden ver, en la zona 1 solamente he metido el molinete al 60%, entonces aquí me dice dónde estoy poniendo el molinete, al 20%, al 60% o al 80%. Entonces yo he puesto el molinete al 60%. ¿Y cuántas revoluciones me ha dado en 20 segundos? Digamos que en 20 segundos yo estoy contando y otra persona está contando las revoluciones por segundo. Bueno, sí, las revoluciones, ¿no? En esos 20 segundos, no las revoluciones por segundo, las revoluciones. Y esta persona me dice que en 20 segundos el molinete de cazoleta ha girado 47 veces, ¿ya? Y lo mismo para estas secciones. Aquí en la segunda sección hemos dicho de que íbamos a medir en 60 y en 80%, en la segunda, en 20 y en 80% en la segunda sección, ¿no? Entonces tenemos las dos medidas, del 20 y del 80. Y nos ha medido 55 revoluciones en 20 segundos. Lo mismo al 80, 49 revoluciones en 20 segundos. En la tercera, en la cuarta, tenemos que medir, porque la profundidad es de 100 centímetros, como ya hemos visto aquí, es de 100 centímetros. Entonces tenemos que medir las tres velocidades, ¿no? La del 20, la del 60 y la del 80. Y aquí están medidas, la del 20, la del 60 y la del 80. Y estas son las revoluciones que nos van a dar, ¿ya? En la quinta sección lo mismo, la del 20 y la del 80. Y en la sexta, la del 60%. Entonces ya tenemos las revoluciones en 20 segundos, ¿ya? Y de aquí vamos a pasar al Excel. Y en el Excel vamos a decir, ¿ya? Tenemos las revoluciones en 20 segundos. Y mira que yo voy a agarrarme todo esto mejor. Aquí ya la tenemos. Y las pongo acá nomás, ¿ya? Entonces, ¿cómo se halla revoluciones por segundo? Muy sencillo. Si tenemos las 47 revoluciones en 20 segundos, pues 47 dividido entre 20, ¿no? Ya tenemos las revoluciones por segundo. Y aquí ustedes ya podrán utilizar Excel, ¿ok? Ya en su trabajo de laboratorio
yo creo que les vamos a permitir utilizar Excel. Depende de quién pone al doctor a cargo de sus prácticas. Si les pone a cargo del David, pues ya están perdidos, van a tener que hacer todo a mano. ¿Ya? Entonces, ya tenemos las revoluciones por segundo. ¿Ok? Y las velocidades en metros por segundo hay que hallar. También, ¿no? Las velocidades en metros por segundo. ¿De qué manera vamos a hallar las velocidades en metros por segundo? Ya tenemos las revoluciones por segundo y lo que hay que hacer es venir a su ecuación. Hemos dicho de que el tipo de hélice o es un molinete tipo hélice, ¿no? Que es medidor Hopf y eso nos da de dato, ¿no? En el ejercicio es un medidor Hopf. Entonces, vemos la ecuación del molinete que es velocidad igual a 0.296 por las revoluciones por segundo. Entonces aquí nomás pongo ese dato, 0.296 por las revoluciones por segundo. Y ya tengo mi velocidad de metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces ya pueden ver de que ya hemos hallado la velocidad de metros sobre segundo. Ahora queremos hallar la velocidad media. Y ahora, ¿por qué hay que hallar la velocidad media? A ver, esto es con las ecuaciones, ¿no? O sea, siempre tenemos que hallar la velocidad media para hallar el caudal, porque el caudal está en base a esa velocidad media. Y ahora es donde aplicamos estas relaciones, ¿no ve? Cuando hemos medido al 60% del tirante, pues la velocidad media nomás es la del 60%. Entonces aquí, velocidad media solamente hay la del 60%, ¿no? Copiamos, no hay que hacer nada. Aquí está al 20 y al 80. Entonces venimos acá a lo que nos dice la Sociedad Científica o Geológica, perdón, de los Estados Unidos y nos dice que hay que utilizar esta relación, el promedio de ambas. Entonces nos venimos aquí. Voy a utilizar el promedio de ambas. Esto dividido entre 2. ¿Ya? Y cuando estamos midiendo las tres, tenemos esta ecuación, que es la velocidad al 80 más 2 veces la velocidad al 60% más la velocidad al 20% dividido entre 4. Entonces esto es la velocidad al 80, no, la velocidad al 80 más la velocidad al 20% más 2 veces la velocidad al 60%, todo esto dividido entre 4. ¿Ya? Entonces esta ecuación la voy a copiar. Perdón. Esto lo voy a copiar. Y lo mismo se hace en esta cuarta sección. ¿Ya? Entonces estamos midiendo nuestras velocidades, ¿no? Aquí está al 20 y al 80%. 20-80% se tienen que acordar, es el promedio, ¿no? Entonces nosotros hacemos el promedio de ambas velocidades. El promedio de ambas velocidades. Y aquí vamos a utilizar simplemente la velocidad media, ¿ya? Que es esta. Y listo, ya tienen sus velocidades. Ahora el área, necesitamos el área de nuestras secciones. Hay que calcular el área. Y esta es la parte más tardada, pienso yo. Pero hay una ecuación que lo hace muy sencilla. A ver, como está compuesto de canales trapezoidales, en su mayoría, la ecuación de un canal trapezoidal es la siguiente. La ecuación de un canal trapezoidal es el promedio de las alturas, altura 1 más altura 2, multiplicado por mi base, ¿no? Ese sería el área en una sección trapezoidal, ¿no? Es en una sección trapezoidal. Aquí es una sección triangular, por lo tanto es base por altura dividido entre 2, ¿no? Y mi base es 40 centímetros por altura que es 60 centímetros dividido entre 2. Entonces es 40 por 60 dividido entre 2, me va a dar 1200 centímetros cuadrados. Lo transformamos a metros cuadrados. Eso me va a dar 0.12. Entonces, de ahí ustedes nomás anotan el área de su sección. Lo mismo aquí. En esto, ¿no? Ahora vamos a aplicar esto, ¿no? Estamos en la segunda sección. Ahora,
en esta segunda sección tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, esta sección de acá no se está viendo muy bien. A ver si puedo borrar algunas cositas. Ya, borraremos esto para que sea más fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos esto? Pues tenemos la altura 2, la altura 1 y tenemos la base, ¿no? Entonces es 80, bueno, no, la altura 2 es 80 más la altura 1 que es 60 dividido entre 2 multiplicado por la base que es 80 menos 40 que es 40. Y eso me va a dar 2.800 centímetros cuadrados. Lo divido entre 1 sobre 100 elevado al cuadrado para tener metros cuadrados y me sale 0.28. Ya. Entonces, lo mismo es para todos los casos, ¿no? Para esta tercera sección que tendríamos que calcular, esta sección de acá. A ver si alguno me puede decir cuánto vale el área de esa sección. Lo hace más rápido que yo. Sería 120 más 100 dividido entre 2, multiplicado por la base que es 20. 2200. 0.22 me sale a mí. Si hay algún error, si ustedes mejor si hacen, ¿no? Me dicen nomás, no me sale 0.22. Y eso es mejor que me digan nomás. Aquí el área de esta tercera sección, o cuarta en este caso, ¿cuánto sería? Sería lo mismo porque es un canal simétrico, ¿no? Lo mismo que esta tercera sección, esta cuarta, ¿no? Entonces, solo se repite aquí 0.22 y acá vamos a tomar la siguiente sección, que es la misma que la segunda sección, porque es simétrico, entonces 0.28 y por último 0.12. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el área y tenemos la velocidad media. El caudal es la velocidad por el área. Y ya está. Caudal por el área, la velocidad por el área ya tenemos para caudal. Y lo único que hay que hacer es sumar todos estos caudales para tener el caudal total. Entonces el caudal total de mi sección del canal es igual a la suma de todos estos valores. Y ya está. Esto obviamente en metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? ¿Ha quedado claro esto, este procedimiento, chicos? ¿Todo claro? A ver qué me dice su compañero. En la fórmula está B08. ¿Y por qué se calcula la velocidad al 20% si en la fórmula está al 60%? En la fórmula está al 60, ¿no? Ah, tienes razón, esto está mal. Sí, muy buena observación, ¿no? Esto está mal. Me debí equivocar al transcribir, ¿ya? Lo correcto es esto. ¿Ok? Van a disculpar. ¿Ya? ¿Otra duda? Eso está bien, que corrijan algunas cosas. Esto lo debe transcribir mal. Me he rayado aquí. Pero bueno, esto es lo correcto. De que es el 80% más el 20% dividido entre 2. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra duda? Chicos. ¿Todo claro? Todo claro. Listo. A ver. Cacho. Voy a ver más o menos qué tiempo nos podemos tardar en el otro ejercicio para terminar de una vez con estos ejercicios. Este ejercicio no es molinete, es flotador. Hagamos este ejercicio de flotador más porque nos va a tomar un poco de tiempo, pero unos 5 minutos yo creo que nos va a tomar, ¿ok? Este más terminaremos para continuar directo en la siguiente clase con el tema siguiente, ¿no? Este más vamos a hacer, lo voy a grabar igual. Para los que no puedan asistir a no, lo voy a grabar, está grabando, sí, está grabando, entonces no se preocupen por eso, ¿ya? Entonces, esto es con métodos de flotador que considero que igual es importante que lo sepan, ¿ya? Por eso les voy a enseñar.
dice, durante el aforo de una corriente de sección transversal cuyas coordenadas vienen expresadas en la siguiente tabla, y aquí tenemos la tabla. Este es el perfil del río que se forma, ¿no? Con esta tablita, ya ha sido, yo lo he formado, he puesto estos datos en el Excel, entonces este es el perfil del río que se está formando. ¿Ya? Entonces dice, un flotador superficial recorrió una distancia de 100 metros en 122 segundos, 128 segundos, 123, 124 y 125. Entonces es tan fácil como decir esto, que la velocidad superficial es igual a distancia sobre tiempo. Entonces tenemos que 100 metros sobre el tiempo que en este caso sería 122. ¿No? Entonces aquí ya tenemos una de estas velocidades, ¿no? Lo que vamos a hacer es hallar el tiempo promedio, ¿ya? En vez de hacer todas estas velocidades y promediar por velocidades, directamente vamos a hacer un promedio de todos estos tiempos, ¿ya? Que es 122 más 128 más 123 más 124 más 125 dividido entre 5, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto me sale? A ver si alguno me lo puede hallar, el promedio de todos esos tiempos. ¿Cuánto le sale, chicos? A ver, a mí me salió 124.4 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo promedio. Y la velocidad, entonces, equivale a la distancia sobre el tiempo promedio. Entonces, mi velocidad va a ser la distancia de 100 metros sobre el tiempo promedio. De ahí voy a hallar de que la velocidad superficial va a ser 100 sobre 124.4. Entonces mi velocidad superficial va a ser 0.804 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Les ha salido eso? Pueden verificarlo. Ahora, la velocidad media, porque hay que considerar un coeficiente de corrección de velocidad media, para volver a la velocidad media, ¿no? Pero aquí es velocidad superficial K070. Entonces, para hallar la velocidad media, como ya les había dicho, hay que aplicar un factor de corrección, ¿no? Entonces, 0.7 de 0.84, ¿no? Pues de ahí vamos a tener la velocidad media que equivale a 0.7 por 0.84. 0.563. Aquí es 0.563 metros sobre segundo. Y esta es mi velocidad media. Una vez yo tengo mi velocidad media, lo que se hace es hallar el caudal, y el caudal es la velocidad por el área. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llegar, chicos, porque el área es lo mismo, ¿no? Hay que calcular el área de toditas estas secciones, sumarlas, el área total sacamos, lo sumamos, y de ahí multiplicamos nomás la velocidad media por el área, ¿ok? Entonces, eso ya se los dejo de tarea a ustedes, porque solo hallar el área y multiplicar por la velocidad, ¿ya? Entonces, ahí estaríamos quedando la clase del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro, así para que en el laboratorio no tengan ninguna duda. Entonces, hasta ahí, chicos. Muchas gracias por atender en la clase y nos vemos en la siguiente clase.